Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos. Comenzamos a grabar y voy a levantar la presentación como siempre para ayudarnos en la conversación. Y les insisto una vez más que toda pregunta es bienvenida y que tratemos de hacer la clase siempre lo más dinámica posible para que tanto mientras están acá como cuando las revisan posteriormente sean siempre entretenidas y cosas así. También les animo a compartir este material. Yo creo que hay mucha gente que saldría muy beneficiada de conocer la Biblia de forma sistemática, y me refiero tal vez en particular a líderes que no han tenido, por una que otra razón, la oportunidad de estudiar la Biblia con una guía. Así que creo que les haría bien, aunque sea de esta forma autodidacta, pero teniendo el material. Hoy estamos en la clase número 10, donde vamos a hablar acerca del establecimiento del pacto mosaico. Y cuando hablamos de la palabra establecer, ya les debería sonar la palabra equivalente, que es cortar. ¿Por qué cortar? Porque se hacía un sacrificio. ¿Ok? No hay pacto sin derramamiento de sangre. Entonces, este es el recordatorio de que estamos en el libro de Éxodo y ahora nos vamos a concentrar en el segundo punto del capítulo 19 hasta el 24, que es el lugar de la Biblia donde se describe el establecimiento del pacto mosaico. Nos quedaría una sola clase posteriormente, que es este tema de la presencia de Dios y la adoración del pueblo en el tabernáculo. Así que igual es bastante material, 15 capítulos. La presencia de Dios con su pueblo es una de las claves con las que se estructura el libro de Éxodo, y ya hemos visto que en realidad toda la Biblia. Por eso que para nosotros es el hilo rector. Dios no creó al ser humano para darle órdenes solamente, no creó al ser humano para que los hombres o las mujeres le sirvieran, sino para tener relación, para tener una comunión, amistad, para habitar en medio de los creyentes. Por tanto, esta figura del monte Sinaí viene a ser especialmente relevante porque Dios sacó a la nación de la esclavitud en Egipto con un propósito bien definido, y era llevarlo a las faldas del monte Sinaí, donde quiera que estuviera. Ya vimos en la sesión pasada que hay discusión de a cuál monte se refería, pero ocupemos esta imagen de acá, que es del monte tradicional, el Jebel Musa, y a las faldas de este gran monte se habría colocado Israel para precisamente recibir la ley y el pacto. No tenía claro el pueblo probablemente que eran todos los detalles y todo el bosquejo, por así decir, de lo que Dios estaba haciendo. Moisés seguramente lo fue recibiendo por revelación poco a poco, pero todo lo que fue ocurriendo en esta época, sin duda, fue tremendamente impactante. Ahora, dice que Israel cruzó el desierto para llegar al monte santo, donde habitaba Yahvé, Éxodo 19, pero solo Moisés podía llegar hasta la misma presencia de Dios. Esto es importante porque en la antigüedad la gente creía que los dioses habitaban en lugares elevados, específicamente en montañas. Los cananeos tenían montes santos. Ustedes saben que los griegos tenían el Olimpo. Las acrópolis se construían, y los grandes templos en la antigüedad se construían sobre lugares elevados, colinas, montes. Todavía hoy conocemos monasterios antiguos que se construyeron sobre grandes montes, aunque no seguramente por la misma razón, pero llega a ser algo como normal para el ser humano. Voy a buscar a Dios, entonces tengo que subir, tengo que ir a una montaña. La gente de Babel construyó la torre de Babel con la consigna de llegar hasta la misma presencia de Dios. Así que esto estaba en el inconsciente colectivo de prácticamente todo el mundo. Por eso vemos también tanta pirámide y construcciones elevadas en distintas religiones. Pero lo interesante es que Israel llegó a entender
que Dios, usando la mentalidad del mundo antiguo, lo que estaba planeando hacer era mudarse del monte donde se suponía que habitaba para estar en medio de su pueblo, en el tabernáculo. Entonces, cuando en Éxodo 15 vimos la teología del Éxodo, una de las cosas sobresalientes es que decía Moisés en el canto, Yahweh merece templo. O sea, tú nos llevaste al lugar de tu morada. Y la gente en la antigüedad habría asociado eso con una montaña, en este caso el monte Sinaí, porque Moisés les dijo, yo me encontré con Yahweh en el monte Sinaí, en una zarza. Entonces la gente lo tenía claro para la época. Tenemos que llegar a ese monte porque allá está Dios. O sea, Dios como que hizo una visita a Egipto y derramó las plagas para sacar a su pueblo, pero en realidad Dios no vivía en Egipto ni en otra parte, sino que vivía en este monte Sinaí, o también llamado Horeb. Eso, hermanos míos, es teología pagana, teología antigua, teología que Israel también compartía hasta cierto punto. Pero Dios les iba a mostrar algo muy peculiar. Él se iba a mudar, iba a bajar del monte y se iba a meter en este santuario ambulante que era el tabernáculo para estar siempre con su pueblo. Por eso, inmediatamente después de establecer la alianza, y ese es el capítulo preciso ahí en Éxodo 24, y de recibir el libro de pacto, eso es los capítulos 20 al 23 de Éxodo, así se llama esa sección, el libro de pacto, el pueblo recibió por medio de Moisés las instrucciones precisas para construir el tabernáculo, y son 6 capítulos, del 25 al 31. Ocupa un gran espacio del libro de Éxodo, porque lo central acá es que habiendo establecido el pacto, Dios bajaría del monte y se metería en el tabernáculo para habitar de ahí en adelante para siempre con su pueblo y los acompañaría en la conquista de la tierra prometida y allí viviría siempre con su pueblo. ¿Me siguen? O sea, lo que está haciendo Dios es una forma de adaptarse a la mentalidad del hombre antiguo para, a través de esa adaptación, enseñarles la teología correcta. Y la teología correcta que vino a captar Israel y a predicar posteriormente es este monoteísmo, hay un solo Dios y es omnipresente, está en todas partes, no depende de un solo lugar ni es efectivo solo en un lugar. Él es el Dios de todo el universo porque es el creador de todo cuanto existe. Esto, mis queridos, les aseguro, no era lo que pensaban todos los pueblos de la antigüedad. Por eso, en la antigüedad los dioses eran locales. Y cuando uno salía de la localidad donde un dios gobernaba, quedaba expuesto, quedaba a merced de los dioses de otras localidades. Israel sin duda dijo, bueno, Dios venció a los dioses de Egipto en Egipto, pero ¿se la podrá con el dios del mar, el dios Yam? Cuando Dios les mostró que sí se la podía con los dioses de Egipto y también con el dios Yam, todavía los israelitas desconfiaban. ¿Dios se la podrá con los espíritus que gobiernan el desierto? ¿Dios se la podrá con los dioses que gobiernan Canaán? Para meternos, introducirnos ahí? Todas esas preguntas, que en el fondo eran paganas, por supuesto, Dios las fue contestando una por una, paulatinamente, a través de distintas revelaciones. Por favor, tengan esta teología antigua en contexto para entender lo que está pasando acá. Cuando llegó el momento, dice Éxodo 19:18, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Bueno, si uno se imagina esta escena, debe haber sido algo estremecedor.
Todos hemos vivido aquí en Chile alguna vez un terremoto, un temblor fuerte, y sabemos lo que pasa cuando la tierra se mueve. Es realmente escalofriante. Pero no solamente pasaba eso, sino que habían rayos, había fuego, el monte humeaba. Muchos intérpretes han pensado que esto podría ser una indicación de que estaban frente a un volcán en erupción. Yo lo dudo mucho porque no hay volcanes en la zona donde se supone que fue esto. Entonces, tiene que haberse un fenómeno simplemente sobrenatural, que no volvió a ocurrir. No es, aquí Dios no ocupó un fenómeno natural junto con su presencia sobrenatural. Aquí aparentemente fue puramente sobrenatural. Pero en todo caso, la gente estaba ahí alrededor del monte y lo que ocurrió es que ellos escucharon de la voz de Dios a través de todo esto que dice la escritura, que era, había como sonido de trompetas y sonido de relámpagos y de truenos. En medio de todo eso, ellos escucharon los 10 mandamientos. Y esto es importante que lo recuerden, hermanos, porque posterior a eso, Moisés fue a buscar al monte las tablas de la ley. Antes de que los 10 mandamientos fueran escritos en las tablas de la ley, en las tablas de piedra, Dios los pronunció a viva voz delante del pueblo. ¿Ok? Aquí les traje una imagen de las tablas, así sumamente esquemática, pero la gracia que tiene es que les escribí, en resumen, los 10 mandamientos y los saqué de la versión de Deuteronomio, porque estos 10 mandamientos están escritos en el Pentateuco en dos lugares, en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Entonces, aquí está lo de Deuteronomio, pero da un poco lo mismo. La variación es mínima entre un texto y el otro. Y más adelante les voy a indicar dónde pueden estudiar con un poco más de detalle los 10 mandamientos. Ahora bien, esto de que Dios les pronunciara los mandamientos provocó algunas cosas muy interesantes en la gente. Porque piensen en el espectáculo pirotécnico que se estaba dando ahí. Fuego, rayos, humo, sonido ensordecedor, palabras audibles, mandamientos que nunca habían escuchado, pero que todos estaban entendiendo en algún lenguaje que todos conocían. Y de pronto, entonces, el pueblo se dio cuenta de que el Dios que ellos creían que habitaba solo ahí era un personaje, una cosa extraordinaria, algo que los atemorizó profundamente, pero ellos tenían que empezar a entender que habían sido llevados hasta ese lugar no solo para recibir las leyes de un nuevo Dios, sino para establecer un pacto con ese Dios y un pacto, un compromiso con ese Dios de manera exclusiva. Ahora bien, ellos sabían que eran herederos del pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto abrahámico. Ahora iban a entrar a un nuevo pacto, pero ese nuevo pacto, por supuesto, ellos no lo habrían llamado pacto mosaico, Moisés menos, porque es como muy autorreferente. Lo más probable es que Israel lo llamara el pacto de Israel o el pacto sinaítico. Muchos teólogos lo llaman de esa manera, el pacto sinaítico. Yo prefiero, como muchos otros autores, llamarlo pacto mosaico porque me recuerda, hace referencia a que Moisés fue el intermediario y que finalmente recibió esto. O sea, hace una referencia al personaje, así como la A del pacto abrahámico hace referencia a Abraham. Pues bien, uno se empieza a preguntar por qué Israel necesitaba un nuevo pacto. Fue llevado hasta Sinaí para recibir un nuevo pacto, que es lo que ocurre en Éxodo 24, si ya tenían el pacto abrahámico. Y nos empezamos a dar cuenta que la razón es que estos pactos, el mosaico, el abrahámico y el nuevo, comparten un propósito, un objetivo misionero.
que es importantísimo que nosotros tengamos presente. Fíjese en el pacto abrahámico, que es el más antiguo relacionado con Israel, porque a Abraham, como patriarca, se le promete descendencia y de esa descendencia viene Israel. Entonces el pacto mosaico está íntimamente ligado con el abrahámico. Pero mire lo que le promete el Señor a Abraham y por tanto a su descendencia. En Génesis 12, 2 y 3 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una declaración eminentemente misionera. Tú, Abraham, y tu descendencia, además de que llegarán a ser una gran nación y serán benditos por su Dios, serán bendición a todas las personas, a todas las etnias, dice aquí, a todas las etnias de la tierra. Y si miramos un poco más adelante, cuando Dios le da la señal del pacto abrahámico, que es la circuncisión, le dice, y te multiplicaré en gran manera, otra vez lo de acá, una nación grande, y haré naciones de ti, nuevamente esto, pero ahora algo nuevo, reyes saldrán de ti. Entonces nos estamos dando cuenta que Dios dice, ustedes van a ser una nación, no es así simplemente como gente dispersa por el mundo, no, una nación, van a ser bendecidos, van a bendecir a muchos y van a tener características de gobierno, de guía. Cuando nosotros vamos al pacto mosaico, nos damos cuenta que el establecimiento es excepcionalmente similar. En el Éxodo 19, versos 5 a 6, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, noten aquí para empezar la diferencia. Aquí Dios promete, haré de ti una nación grande, etcétera, etcétera. Esto es un pacto de regalo. Solo Dios se compromete. Eso ya lo vimos con el pacto abrámico. Pero aquí hay un asunto condicional en el pacto mosaico. Si diereis oído a mi voz, si me hacen caso, si se comprometen, si siguen mis mandamientos, va a ocurrir lo siguiente, que es que seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces nos damos cuenta que el pacto mosaico es una continuación del pacto abrahámico, pero establecido de manera muy especial en un lugar de la tierra para ser el pueblo misionero por excelencia, cuya vida y comportamiento sería esto de llegar a ser bendición a todas las familias de la tierra. O sea, en el pacto mosaico se establecen las promesas del pacto abrahámico, pero en una nación, ahora ya bien específica, que es descendencia de Abraham, y en una tierra, precisamente lo que Dios le prometió a Abraham. Y además nos repite esto, seréis un reino, o sea, gobierno, gente, reyes, ¿no es cierto? Y además sacerdotes, mediadores, significa esto, y gente santa, ética. Entonces el pacto mosaico ahora establece las características del pacto abrahámico con mucho más detalle para una nación específica y en un lugar geopolítico específico, pero de manera condicional. Si diereis oído a mi voz. Por esto, este pacto mosaico no es de regalo como el abrahámico, sino que es de tipo soberano vasallo. El vasallo se compromete con el soberano y mientras el vasallo esté comprometido y obediente, el soberano cumple las promesas. Y curiosamente, para un lector aficionado, pero no para un lector como ustedes, que ya son profesionales porque están estudiando, para un lector cuidadoso, el pacto nuevo no debe ser sorpresa de que sea altamente misionero y que además recoja las mismas palabras. Mire cómo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, mi especial tesoro, real sacerdocio,
real, sacerdocio, nación santa, gente santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Y aquí le dice con toda claridad el propósito misionero. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí nuevamente vemos las características de que solo el Señor es el que habla y el que promete. Por lo tanto, este es un pacto de regalo. Mire qué interesante. Regalo, regalo y entre medio el mosaico que es soberano vasallo, condicional. Por eso este pacto mosaico está ahora entre paréntesis, si ustedes quieren. Dios sigue comprometido con la nación de Israel, pero mientras Israel está con este velo sobre los ojos, ha sido desgajado del olivo genuino para que las ramas silvestres, o sea, los gentiles, fuesen colocados en el olivo verdadero. Y esta relación nos permite establecer que Israel, por supuesto, un día volverá a ser injertado y tiene un propósito en el devenir escatológico del mundo, pero por ahora está en pausa. Y voy a usar esta lámina todavía para conversar un par de cosas y después paro para sus preguntas o comentarios. Como les dije, cuando uno se pregunta el propósito de la ley, porque, ok, estaban ahí en las faldas del monte, fue todo tremendamente extraordinario y sorprendente, pero ahora empezaron a escuchar leyes. Y claro, uno dice, ¿cuáles habrán escuchado? Tiene que haber sido específicamente los 10 mandamientos, un poco porque no daría tiempo para leer todos los mandamientos que hay en el Pentateuco. Además, porque no estaban revelados todos los mandamientos. Algunos dicen que en el fondo Dios lo que habló fue todo el libro de pacto, estos 3 capítulos o 4 capítulos que hay aquí. Pero no lo tengo claro. Algo dijo el Señor, pero lo importante es que Dios específicamente le dijo a Moisés que escribiera el libro de pacto y lo guardara como testimonio. Entonces vemos que comienza a establecerse este mandato divino de llevar registro de la revelación de Dios. Y de esa forma se establece que en efecto el Pentateuco es obra escrita por un hombre, en este caso Moisés, bajo la dirección divina. Otra cosa altamente interesante es que los 10 mandamientos siempre fueron conocidos en Israel como las 10 palabras. Y es porque en el texto hebreo dice que Dios dijo 10 palabras. En lugar de decir 10 mandamientos, dijo 10 palabras. Y esto está, yo creo, íntimamente relacionado con las 10 veces que Dios dijo Dios. En Génesis capítulo 1, y ahí están todos los versículos que ustedes ya revisaron conmigo en alguna otra oportunidad. ¿Por qué esto es importante? Porque en Génesis 1, Dios dijo 10 veces esto, y cada vez que Dios dijo algo, ese algo se hacía, y Dios después lo evaluaba y decía, esto es genial, esto está bien hecho. Pero lo último que Dios hizo fue al ser humano, al único que lo hizo con la capacidad de desobedecer. Y precisamente eso es lo que hizo el hombre, desobedecer. Y cuando ocurrió eso, cayó el ser humano y toda la creación quedó sujeta a esta corrupción. Entonces, para un judío que conocía esa historia, que es parte de lo que Dios le permitió a Moisés escribir en el libro de Génesis en esta época, esta similitud de las 10 palabras de Génesis que fueron tan buenas, pero que al mismo tiempo fueron transgredidas por el ser humano y provocaron gran caos, ¿qué íbamos a hacer nosotros, los judíos, con las 10 palabras que ahora Dios nos está diciendo desde el monte y que quedaron escritas en las tablas de la ley? ¿Notan este paralelo? 10 palabras
que produjeron todo lo que existe, pero el hombre escogió alejarse de Dios. 10 palabras para la formación, otra forma de creación, la formación de la nación de Israel. Entonces Israel tiene que sopesar. También tengo ahora 10 palabras. Si yo las obedezco, la belleza de la creación inicial se va a completar, se va a producir también en la formación, en la creación de esta nación. Pero si yo transgredo las 10 palabras, el mismo caos que quedó al principio y que todavía nos afecta, va a afectar de mayor manera todavía a nuestra nación. Y ese fue el ritmo de toda la historia de Israel. Los profetas llamando, déjense desobedecer las 10 palabras, vuelvan a Dios, sométanse a Dios, obedezcan al Señor, crean en Él. Porque las 10 palabras, como un resumen de toda la ley, son nuestra protección. ¿Qué nación tiene que logre tener a Dios tan cercano y leyes entre ellos que les permitan vivir bien? ¿Qué Dios hay? Es la pregunta que hace Moisés varias veces en Deuteronomio. Otra cosa reinteresante que ocurrió allí es el inicio del oficio profético. En Éxodo 20:19, después de que el pueblo escuchó el tronar del monte y las palabras dichas por Dios, dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Este es el momento en que el pueblo pide un profeta porque no pueden, no soportan, no tienen terror de lo que están viendo y lo que está pasando. Entonces, cuando Dios habla, es demasiado terrible para un ser humano, al menos ellos creyeron eso. Y le piden a Moisés que fuera el intermediario. Anda tú a hablar con Dios, toma tú el riesgo. Sé santo tú para que no te llegue el fuego de Dios, pero cuando Dios te hable, entonces después tú vienes y nos hablas. Ese es el inicio del ministerio profético y por eso Moisés es conocido, entre otras cosas, no solo como el gran legislador de Israel, sino como el gran profeta. Y cuando anuncia la venida del Mesías, una de las cosas que dice en Deuteronomio, perdón, capítulo 18, es que vendrá un profeta como Moisés. Uno de los grandes oficios de nuestro Señor es que va a ser un profeta. Y el modelo para la mente israelita era Moisés. Y por último, algo que debía quedar claro para Israel desde el principio es que darles ley no era simplemente ponerle restricciones, no, tenía un propósito. Y ese propósito está resumido en esta imagen que ustedes tienen en su libro y que lo puse también aquí en esta otra imagen. El propósito de la ley es enseñar dos cosas. Uno, cómo funcionar en la labor misionera y dos, cómo señorear bien para obtener reposo. ¿Cómo hace uno para señorear para Dios? Pues bien, Él nos da instrucciones. Desde el jardín de Edén, dice, de todo árbol puedes comer, pero de este no comerás. Dice también, fructifiquen, multiplíquense. Y también dice, señoreen sobre todas las cosas. ¿Cómo puedo hacer eso? Tomando la palabra de Dios como mi mejor dirección, mi mejor norma, obedeciéndola. Señorear. ¿Cómo? Con la ley. Génesis hay ley. En el Nuevo Testamento hay ley. En todas partes hay ley. ¿Por qué? Porque nos conviene este rayado de cancha para poder señorear bien. Y segundo, cómo funcionar bien en la labor misionera. Esos son los dos propósitos, grandes propósitos de la ley. Nunca fueron pensados para restringir a la humanidad, pero el ser humano finalmente las distorsionó y las transformó en normas religiosas legalistas, con lo cual eh, distorsiona el plan original también. Hasta aquí, mis queridos. ¿Preguntas o comentarios? Pastor, Adelante. tengo una pregunta. En Génesis 12,
al final del versículo 3 dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que le hace el Señor a Abraham. Y en el capítulo 3 de Gálatas, el verso 7 dice, sabes por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Mi pregunta es, la, la bendición que iba a traer a la tierra o a las naciones, el Señor por medio de la descendencia de Abraham, ¿era la parte misionera que iba a realizar el pueblo de Israel o la descendencia a través del pueblo de Israel que iba a radicar en la persona del Señor Jesús como redentor? Ambas cosas, mi querido Tito, ambas cosas. Israel fue separado como nación para ser el pueblo misionero por excelencia, pero por supuesto la cúspide de esa bendición, tanto para Israel como para toda la humanidad, era la venida del Mesías, que tenía que venir de ese linaje. Y por lo tanto, Pablo en Gálatas hace todo un trabajo para demostrar que la simiente en singular, la simiente especialísima de Abraham es Cristo. Y también Pablo desarrolla el tema para decir, al final, la simiente de Abraham es espiritual, porque Dios puede levantar judíos de cualquier piedra. Entonces, ser descendiente en la carne de Abraham no asegura ser verdaderamente linaje de Abraham. Así que ambas cosas, mi querido, las dos tienen todo el sentido. Muchas gracias, pastor. ¿Alguna otra duda o comentario? Pastor, yo estaba analizando un poco este tema de Dios haberse adaptado en realidad al ser humano después de esa presencia tan cercana, después de haber puesto una ley para enseñar y haber tenido que hacer un tabernáculo para relacionarse. Y esta diferencia ahora que tenemos está en el Espíritu Santo, es decir, por qué en el fondo después del pueblo de Israel haber visto tanto la presencia de Dios, haberse demostrado tantas cosas, llega a suceder algo de tener que eh, estar en un lugar fijo para mostrarse. Todos estos cambios tienen que ver con el comportamiento del ser humano, desde una amistad directa, que es lo que Dios quiere tener en Edén y que es lo que experimentaron Adán y Eva. Después de que fue el pecado, tú te das cuenta que ellos fueron expulsados del jardín de Edén y que habían ángeles, querubines, que no permitían el paso a donde estaba la presencia de Dios, porque el Edén era como un santuario. No es que Dios estuviera suscrito o no sé cómo encerrado en el Edén, pero para ellos que no podían volver a ese jardín, evidentemente es como pensar, allá estaba Dios, allá en el jardín. Aquí con nosotros, bueno, puede estar, pero de otra manera, no tan físicamente presente, no tan claro. Y el deformamiento de esta relación y de la teología que el ser humano empezó a elaborar desde el principio, se ve ya en los hijos de Adán. Los dos hijos piensan diferente acerca de Dios, sienten diferente, hacen cosas diferentes. Entonces, la deformación de la teología, y les recuerdo que teología no es otra cosa que un discurso acerca de Dios, es lo que sabemos acerca de Dios. Entonces, lo que supo la gente acerca de Dios desde muy temprano se empezó a deformar, al punto que cuando llega la época del diluvio, prácticamente no hay creyentes ya. Entonces, imagínate el nivel de deformación que había en las creencias ya en la época de Noé. Y después de Noé, la población aumenta, aumenta y nuevamente se empieza a deformar rápido en la medida que los seres humanos se van asentando en distintas partes del mundo y no tienen contacto, no hay información globalizada, sino que se empiezan a aislar unos de otros, pero algunos no, algunos quieren estar juntos, entonces empiezan a deformar el asunto otra vez y esta mentalidad de que Dios habita en las alturas lleva a algunos a hacer la Torre de Babel. Y Dios, como tenía en mente que dispersarlo por el mundo, bueno, destruye la unidad que significaba las lenguas. Pero al mismo tiempo con eso,
hizo que el ser humano se dispersara por todo el mundo, llevando consigo resabios de la verdadera teología, pero que la deformaron en todas partes. Entonces, hoy los expertos en religiones antiguas nos dicen que hay resabios de algo común en todas las religiones, como por ejemplo los sacrificios, buscar a Dios en las alturas, ciertas oraciones, sacerdotes intermediarios, cosas por el estilo. Pero las religiones fueron floreciendo de maneras muy diversas en el mundo y con grandes deformaciones al punto de que en la mayor parte se estableció el sacrificio de seres humanos como el más grande sacrificio y totalmente necesario para complacer a los dioses. Bueno, no puedo seguir hablándoles mucho de eso, pero el punto es que la deformación es algo que el ser humano parece que hace con mucha rapidez, a menos que haya una revelación. Por tanto, cuando llegó el momento, después de 400 años como esclavos en una nación que tenía su propia teología y que estaba tan deformada, que también creía en la necesidad de hacer grandes monumentos para tener una mejor relación con Dios, de un panteón enorme, lleno de dioses, con una mezcla humana-animal, caprichosos, etcétera, con todos los defectos humanos o más, pero además superpoderosos. Y entonces tenían que salir de ahí. Dios tenía que hacer un lavado de cabeza de los judíos que salieron de Egipto. Tenía que limpiarlos de una teología espantosa. Y eso no iba a ser instantáneo. Entonces, claro, la gente entendió rapidito que Dios habitaba en el monte Sinaí, porque eso era parte de las creencias del mundo antiguo. Llegaron ahí y vieron los fuegos artificiales que Dios les hizo. Entonces se dieron cuenta, claro, Dios está aquí y Dios se está adaptando a esas creencias. Porque imagínate que Moisés simplemente se hubiera parado delante de ellos y les hubiera dicho, yo les voy a contar ahora cómo es el verdadero Dios. Dios es un Dios de amor que quiere habitar con ustedes y quiere bendecirlo, etc. Pero ellos no ven absolutamente nada, ni de milagros, ni no, no habrían creído nada, Claro. porque las teologías antiguas estaban demasiado metidas. Por lo tanto, fue casi necesario esto para que la gente entendiera, nuestro Dios vence a los egipcios y a todo su panteón, vence al mar, es Dios de montaña, pero ahora hizo algo extraordinario. Bajó de la montaña para habitar en medio de nosotros para siempre, y nosotros le llevamos en este tabernáculo. ¿Me sigue? Aunque todavía en cierne, medio deformada, se estaba corrigiendo las teologías antiguas hasta llevarlos a la verdadera teología. ¿Ok? Ok. Muy, muy Ahí en me quedó claro resumen. con la deformación eso. De hecho, anoté la palabra porque ese es el fondo. O sea, nosotros deformamos las cosas, la verdad. Así es. Mira lo que ha pasado con el cristianismo. El cristianismo fue una corrección también del judaísmo. Y cuando el cristianismo ya estaba bien asentado y se acabaron las persecuciones, la Iglesia Católica vino y deformó el cristianismo a un nivel que prácticamente es irreconocible. O sea, yo creo que Pablo, Pedro y el mismo Señor Jesús vieran el catolicismo y no lo reconocerían, no reconocerían sus enseñanzas en muchos aspectos. Y por supuesto en la iglesia evangélica, que no quiero santificarla por ningún motivo, creo que la mayor parte tampoco reconocerían lo que es la adoración enseñada por ellos mismos. Así que hay que tener mucho cuidado. El ser humano tiene una tendencia irreconciliable a buscar la palabra dos, esta palabra satánica que ya vemos en el jardín de Edén, que da otra posibilidad y que dice, ¿con que Dios os ha dicho? No, no es así. Esta otra forma es la mejor. Y constantemente el ser humano se va por ese lado. Súper. Gracias por la pregunta, Ceci. Sigamos un poquito más. Llegamos a Éxodo 24, donde el pacto mosaico es cortado, es establecido. Y cuando hablamos de cortado, ustedes ya saben que tiene que ver con sacrificio y con sangre.
Y lo notable es que son sacrificios de paz aquí. No son sacrificios por el pecado, no son holocaustos, son sacrificios de paz. Eso significa específicamente sacrificios de comunión. No, no tienen por qué saber esto ustedes todavía, porque eso se explica en el libro de Levítico, pero ya lo veremos con un poco más de detalle algo más adelante. Pero por ahora créanme que estos eran sacrificios de paz. Dicen los versículos 3 al 8. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ahí está el compromiso. ¿Se fijan? Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, eso es el libro de pacto, Éxodo 20 al 24 o al 23. Y levantándose de mañana edificó un altar. Aquí estamos en pleno Éxodo 24. Este es el altar para los sacrificios de paz, en este caso. Al pie del monte y 12 columnas, representación de la gente que estaba ahí, de las 12 tribus, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes, otra cosa muy interesante, porque todavía no estaban establecidos los sacerdotes. Todavía el sistema levítico no había sido revelado ni establecido y por lo tanto utilizó a personas que tenían las capacidades y la fuerza, seguramente una representación de cada tribu. Envió entonces jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Eso es la purificación del altar. Pero la mitad que estaba en los tazones, dice, y tomó el libro de pacto, que ya saben ustedes, es Éxodo 20 al 23, y lo leyó a oídos del pueblo. Interesante esto porque esto está escrito antes que las tablas estuvieran escritas por el dedo de Dios, las tablas de piedra. Los leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. 2 veces se comprometen. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Mire qué interesante. La sangre que Moisés roció es la que tenía en los tazones y al rociarlo es como decir, ahora ustedes están cubiertos por la sangre del pacto, que no es otra forma, que no es diferente a lo del pacto abrahámico de decir que me pase a mí lo que le pasó a las víctimas que ahora me están chorreando de sangre, que me pase a mí lo que le pasó a esas víctimas si no obedezco lo que me comprometí a obedecer. Y es interesante, por supuesto, que Jesús usó este mismo modelo cuando en la noche antes de la crucifixión, él tomó la copa y dijo, esta es la sangre de un nuevo pacto que es derramada por ustedes para la remisión de los pecados. Entonces es el mismo modelo, igual que con Abraham, los animales partidos, ahora con Moisés, la sangre chorreada sobre las personas, y en el nuevo pacto, ahora es la sangre no de un cordero, no de un becerro, sino del Hijo de Dios, que también dice la Escritura en el Nuevo Testamento con toda claridad, la sangre de Jesucristo nos limpia, la sangre de Jesucristo nos cubre, nos sumerge, por así decir. Es este mismo esquema de un pacto y de compromiso de sangre. A modo de nota, les puedo mostrar o decir que en los cultos satánicos también se usa sangre de esta misma manera, porque Satanás es un copión. Entonces usan sangre de gallina, de cerdos, precisamente de animales burdos y animales inmundos, de acuerdo a la ley, para hacer lo mismo, pero a la inversa. O sea, lejos de comprometerse con Dios, se comprometen con el antidios. Y esa imitación burda, satánica, asquerosa, nos muestra precisamente que ellos entienden, yo creo, mejor que los cristianos, el poder de la sangre bajo la cual estamos, precisamente por estar en pacto con Dios.
La sangre nos compromete, la sangre nos cubre, la sangre nos traslada de un reino a otro reino. Importante tener en cuenta Éxodo 24, el lugar del pacto mosaico. Otra cosa que quiero mostrarles también brevemente es que Moisés, al establecer el pacto mosaico, utilizó un tipo de tratado que se conocía en la antigüedad como el pacto tipo soberano-vasallo, y los arqueólogos han encontrado varias representaciones de este pacto, sobre todo en las leyes hititas. Y era un pacto que contenía estos elementos que les tengo acá. Siempre empezaba con un preámbulo, después un prólogo histórico de los beneficios que el soberano había hecho en favor de los vasallos. Después venían estipulaciones generales y después estipulaciones específicas. Las estipulaciones generales, por así son leyes de fidelidad en general, pero las estipulaciones específicas eran leyes de cosas bien precisas que tenían que hacer como vasallos. Después se estipulaba la conservación y lectura periódica de estas estipulaciones, que eran las cláusulas del pacto. Después se invocaba testigos, que en el caso de los paganos siempre eran dioses. Después se promulgaban bendiciones y maldiciones en términos de automaldición, o sea, el soberano se comprometía a bendecir a los vasallos si ellos obedecían y las maldiciones eran si ellos desobedecían. Después de todo esto, de dejar claro las características del pacto, el vasallo establecía el juramento donde se derramaba la sangre también en esta ceremonia solemne. Si uno mira el libro de Éxodo, se da cuenta que está todo súper claro. Lo único que tal vez podríamos decir que no estaba tan claro en el libro de Éxodo son las bendiciones y maldiciones, que después Moisés las aclara en Levítico y en Deuteronomio. Ahí están claritas las bendiciones y maldiciones. Pero todos los demás elementos, excepto la invocación a testigos, que es obvio porque Dios no iba a invocar como a testigos a los dioses falsos. Entonces no hay testigos como dioses. Pero para que quedara más clara la comparación, en el libro de Deuteronomio sí invoca a testigos, pero invoca a testigos a la luna, el sol, las estrellas, que en el fondo son una representación también de los testigos angélicos. Este pacto que se estableció en Sinaí lo vemos plasmado en Éxodo, como ustedes ven aquí, casi idéntico a esto. Lo mismo ocurrió en Transjordania justo antes de entrar a la tierra prometida, cuando estaban por ahí en Siquem. Antes de entrar a conquistar la tierra, Moisés repite todo el esquema de pacto en Deuteronomio. Y de hecho, Deuteronomio, el libro completo de Deuteronomio, está bosquejado mediante estos pactos tipo soberano vasallo. Cuando lleguemos alguna vez a Antiguo Testamento 2, ustedes se van a dar cuenta y seguramente sorprender de cómo Moisés estableció la estructura del pacto soberano vasallo para escribir Deuteronomio. Y cuando ya entraron a la tierra prometida, Josué utilizó el mismo esquema nuevamente para proclamar las bendiciones y las maldiciones del pacto mosaico. Así que ustedes se dan cuenta con esto que aquí no hay ni una casualidad. Moisés está haciendo todo esto con lujo de detalles para que la gente, conociendo estos tratados antiguos, se dieran cuenta cuál era la característica del pacto mosaico. Era un pacto tipo soberano vasallo, o sea, condicional, y que incluía grandes bendiciones por la obediencia y terribles maldiciones por la desobediencia. Entonces Israel tenía que estar claro en qué se estaban metiendo. Y cuando ellos dijeron, haremos todo lo que nos has dicho y obedeceremos, ahí está el juramento del vasallo, entonces se produce la ceremonia con el derramamiento de sangre y el rociamiento de la sangre sobre la gente. ¿Me siguen? Así que el esquema está súper clarito.
Y si nosotros nos vamos con un poco más de detalle, haciendo la comparación del pacto abrahámico y el mosaico, que esto ya lo vimos, también es súper notable que tiene las mismas características, las mismas. El código, eso sí, es mucho más amplio. Se resume en el libro de pacto, pero las leyes son en realidad 613, mucho más que las 10. Y por supuesto, mucho más que el código abrahámico que se resume en Génesis 17 como anda delante de mí y sé perfecto. Algo que se repite también en, eh, en el pacto nuevo, cuando Jesús le dice, ustedes deben ser como mi Padre, que es perfecto. Deben ser, deben ser como Él, deben aspirar a ser como Él. Y para que puedan hacerlo, les vamos a dar el Espíritu Santo, y Él va a formar el carácter de Cristo en ustedes. Estas palabras que les estoy parafraseando, ustedes la pueden encontrar en distintas partes del Nuevo Testamento. Y no es otra cosa que lo que le dijo Dios a Abraham hace ya 4000 años. Le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Todo esto es para mostrar la enorme y bella continuidad que hay en la Escritura. Dios no está inventando nada porque Él tiene un solo plan A, y a ese plan A va a llegar, sí o sí. No hay un plan B de emergencia, como si se hubiera equivocado en algo. Tanto el libro de Éxodo como el de Deuteronomio contienen muchas referencias al pacto abrahámico. Esto es así porque el pacto mosaico fue la manera por medio de la cual las bendiciones del pacto abrahámico serían experimentadas en la vida cotidiana de la nación escogida. El pacto abrahámico es como muy teórico todavía. Grandes bendiciones prometidas, tierra prometida, etcétera, etcétera. Pero Abraham se murió y no vio ni una cuestión de eso. Después tuvieron que entrar como esclavos a Egipto. Así entró Jacob, que era heredero del pacto abrahámico, pero entró a Egipto sin poseer nada. Allí vivieron 400 años como esclavos, y recién ahora, en el pacto mosaico, verían cumplido todos los detalles del pacto abrahámico. Y por eso, cuando uno empieza a mirar el pacto mosaico a la luz del abrahámico, se da cuenta de que las bendiciones del pacto mosaico son un eco del pacto abrahámico. Y aquí tienen ustedes estas 6 características. Las 6 cosas que Dios le dijo a Abraham, ustedes la pueden ver en el Pentateuco, diciendo, en el fondo, el pacto mosaico, como les digo, es un eco. Pero miren, la única diferencia en la formulación de las bendiciones entre ambos pactos es que en el pacto mosaico la bendición recibe un contenido más específico en relación con la prosperidad física y material de la nación. Porque ya se ha formado una nación y ahora van a poseer una tierra rica en gran manera, sobre todo porque la presencia de Dios va a estar ahí, y que van a enriquecerse materialmente. Eso sería parte del testimonio de la presencia de Dios. Ahora, ojo, mucho de eso se usa hoy en día en las iglesias de la prosperidad para decir, si usted verdaderamente le cree a Dios, Dios lo va a enriquecer. Ojo, que esas son promesas del pacto abrahámico y mosaico como testimonio de la presencia de Dios en medio de la nación, pero válidas para una nación geopolítica, no para la nación dispersa que es la iglesia en todo el mundo. Para ese tipo de creyentes, el creyente de la iglesia, la gran riqueza es la presencia de Dios en medio de nosotros y en nosotros. Esa es la gran riqueza, y teniendo eso, las demás cosas vienen por añadiduras. Pero para nosotros en nuestra época, la riqueza material, la prosperidad material, es, no es un testimonio de la bendición de Dios. Es simplemente que la seguridad de que Dios nos dará lo que necesitamos y hasta para compartir. Pero enriquecerse no es hoy testimonio de presencia de Dios. Algo que comentar o preguntar. En ese sentido, Pastor Enzo, entonces
la bendición económica, eh, o sea, no es el foco, obviamente, pero sí una consecuencia de, ¿no? Yo he visto igual que en los principios de Dios y sobre todo donde estoy trabajando, eh, por lo general las personas que tienen una vida que se asemeja más a los mandamientos de Dios, que tienen una vida ordenada, que pueden ser o no cristianos, la verdad tienden a prosperar. Bueno, es que el orden, que es parte de una ética, tiende a la prosperidad. Eso Sí, tú es lo verdad, dices bien, pero eso es una consecuencia natural. Es correcto. como si uno se cuida en el cuerpo, también tiende a la salud. Pero eso no necesariamente es una bendición directa de Dios. Es simplemente algo, el camino que Dios estableció para todos los seres humanos. O sea, si uno se convierte a Cristo, no significa que se va a enriquecer. No tiene ni una Correcto. relación una cosa con la otra. Es más, visto desde ese punto de vista, que el que se convierta a Dios tendría que enriquecerse, la vida de Job no cuadra, Correcto. que era un hombre rico, pero Dios le permitió a Satanás hacerlo muy pobre para después volver a enriquecerlo. Entonces, ¿dónde está la bendición en todo eso? Porque perder a 7 hijos no es precisamente una experiencia de enriquecimiento, aunque después le diera otros 7 o 14 o lo que fuera. La vida de Pablo, que dice, mire, yo he perdido todo y lo tengo por basura con tal de conocer a Dios, a Cristo. Y me han dado azote hasta que se han cansado. He estado no sé cuánto tiempo como náufrago. Me ha pasado de todo. Entonces uno diría, no, este gallo, este tipo no puede ir a una iglesia de la prosperidad porque no cuadra. Y la vida de Jesús mismo, que lo único que tenía al final era la túnica cuando lo crucificaron, entonces tampoco cuadra con esta bendición supuesta, material, me refiero, relacionada con la fe. Lo que sí les puedo decir es que Dios se ha comprometido con sus hijos para que tengamos lo necesario y aún para compartir con otros. Eh, pero no hay otro mandamiento específico o alguna promesa específica de prosperidad material. Una cosa muy importante que hay que entender de la ley es que la ley se resume en amor, y esto es súper sorprendente porque cuando uno lee el Pentateuco se da cuenta de que hay una infinidad de mandatos que no parecen tener mucho que ver con amor. Pero cuando hay gente que ha contado los mandamientos que hay en el Pentateuco y dicen que son 613, y esos 613 se dividen casi mitad y mitad, pero en realidad no es exacto. Una parte, digamos la mitad, en leyes culticas que hablan de la relación con Dios y otras leyes civiles que hablan de la relación entre prójimos. Entonces ya esto es llamativo. Después nos damos cuenta que existen 10 mandamientos, súper claro, en Deuteronomio 5 y también en Éxodo 20. Y también es extremadamente claro que los primeros 5 se relacionan, es de relación hombre-Dios, y los del 6 al 10 es la relación hombre-hombre o con el prójimo. Mira acá, cúlticas con Dios, civiles, prójimos. Aquí, relación con Dios, relación con el prójimo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús le resume a un escriba la esencia de la ley y el escriba le dice, es correcto, bien has dicho, porque el antiguo israelita entendía que habían 2 mandamientos dentro de estos 613 que resumían toda la ley. Y era el primero, el de Deuteronomio 6, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, etc. Y el de Levítico 19, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tanto Jesús como ese escriba entendieron que todos los mandamientos se resumen en estos dos, que hablan de amor. Entonces, aunque nos parezca sorprendente, la norma para interpretar los mandamientos es el código del amor. Tienes que encontrar, cuando interpretas los mandamientos para descubrir el principio que hay detrás de un mandamiento, tienes que descubrir el amor
ya sea hacia Dios o hacia el prójimo. Cuando descubres eso, vas a entender el principio del mandamiento, y ese principio es válido eternamente. Por eso, visto de otro modo, estos 603 se resumen en 10, se resumen en 2, y nos habla, por supuesto, de la centralidad de Jesús, porque Él es el que nos permite amar al prójimo como a nosotros mismos y amar a Dios con todo el corazón y toda la mente. Porque solo el Espíritu Santo permite hacer estas cosas, no es algo natural en el hombre. Y por eso uno se pregunta, junto con los lectores de siglos del Nuevo Testamento, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo que la ley llegó hasta Jesús? En Romanos 10:4 dijo, porque el fin de la ley, el fin, o sea, la culminación de la ley, es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, después de Cristo ya no hay más ley. Pero sin embargo, el Señor Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, claramente uno lee el Nuevo Testamento y se pregunta, a ver, si el Antiguo se resume en estos dos, los cuales hablan de amor, y solo es posible por el Espíritu Santo que nos provee el Señor Jesús por su muerte y resurrección, ¿por qué dice Pablo que el fin de la ley es Cristo? Y no solamente lo dice ahí, sino que lo dice después en Gálatas de manera bien poderosa. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después en Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y en 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, Pablo nos dice de manera muy potente que con la venida de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo, la ley de Dios verdaderamente se escribió en el corazón del creyente como estaba profetizado para el pacto nuevo. Teniendo la ley de Dios escrita, no en tablas de piedra, sino en corazones de carne, por el poder del Espíritu Santo, esas leyes se viven en forma de principios, no de la letra. Y por eso la letra de la ley ha quedado en el pasado. En el fondo, toda la ley se cumple en esta palabra, amarás. Y cuando uno dice, yo amo a Dios, pero al prójimo me cuesta, bueno, la ley se cumple en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando vives lleno del Espíritu Santo, al punto que das el fruto del Espíritu, ya no hay ley para controlar eso, porque la ley está puesta para controlar el pecado. El hombre, el ser humano, no vive el amor con naturalidad. Entonces la ley lo restringe para que no salga la maldad, pero no le obliga, no le puede obligar la ley a vivir en amor. Solo el Espíritu Santo hace eso. Y por eso la ley de Cristo, que es la que va a hablar Pablo en Gálatas 6:2, es la ley del amor junto a todos los principios del Antiguo Testamento que también hablan de amor, y que la única manera de vivir todo eso es por el poder del Espíritu. Esto que es un resumen, por supuesto, muy breve, y que por eso este es un curso breve, Antiguo Testamento, en términos resumidos, yo les animo a leerlo con mucho más cuidado en otras partes. Por ejemplo, acá. Hay un artículo, una parte que escribí en el comentario levítico que se llama El fin de la ley en Jesucristo. En el comentario levítico que está publicado en Amazon, en el formato de tapa blanda, ustedes lo pueden encontrar de las páginas 61 a las 64. En el formato tipo carta, que para los que viven en Chile les sale más barato tener, las páginas no van a coincidir, pero pueden buscar en el índice esto, el fin de la ley en Jesucristo. Y esa es una manera, creo yo, adecuada de entender todo lo que les acabo de decir en forma muy resumida, pero con muchísimo más detalle. Y tan pronto logre publicar el comentario a Gálatas, que me imagino que será el próximo año, yo les ruego
que tengan ese libro y lo lean con mucho cuidado para entender, porque hermanos queridos, este es el verdadero cristianismo, el cristianismo del Espíritu, el cristianismo donde es el Espíritu el que nos da el poder de vivir el carácter de Jesús. No tomar una serie de mandamientos y hacerlos para agradar a Dios. Ese es el formato judaico, el formato del judaísmo. El cristianismo no es así, pero el cristianismo se ha deformado a través de los siglos para que se parezca a eso. Y eso, hermanos míos, tenemos que retomarlo. Cada generación de cristianos debe retomar el estudio de libros como el de Gálatas para entender o recordar cuál es el verdadero cristianismo. ¿Me siguen? Así que no crean que por estar en una iglesia, aunque sea una buena iglesia, ustedes ya conocen de inmediato lo que es el verdadero cristianismo. No funciona así tan fácil, porque por los siglos esto se ha ido perdiendo. Y junto con eso, otra nota les quiero recomendar que para que puedan estudiar bien cada uno de los 10 mandamientos, porque de verdad es muy enriquecedor, ustedes puedan hacer esto. Por una parte, pueden verlo con detalle en el libro de Deuteronomio, el comentario de Deuteronomio, pero también pueden escuchar, hay en la clase 2, el audio número 4 del curso de Deuteronomio. Ese se los voy a dar cuando lleguemos a Deuteronomio. Pero ya lo tienen esto, el mensaje 17 y 18 en los audios de la serie de Éxodo. Eso ya lo tienen porque se los mandé en el chat del curso. Busquen esas dos clases y enriquezcanse con el estudio de los 10 mandamientos. Por supuesto, eso está complementado con lo que está aquí en el comentario a Éxodo. De más está decir que deberían tener estos dos comentarios para aprovechar de mejor manera, pero si no pueden comprarlos o no quieren todavía, por lo menos escuchen estos dos audios. Háganlo, hermanos, porque les va a... Yo estoy seguro que ustedes no han escuchado nunca en alguna iglesia una serie esquemática acerca de los 10 mandamientos. Eso se hacía con mucha frecuencia en el siglo XIX y principios del siglo XX, pero más o menos desde la mitad o fines del siglo XX, nunca más en las iglesias se predicaron los 10 mandamientos. Y es una enseñanza súper enriquecedora. Y fíjense que yo les estoy hablando de que la ley terminó en Cristo, en la forma que nos explica Pablo en Romanos y en Gálatas. Pero eso no significa que los principios de la ley no estén absolutamente vigentes y tremendamente edificantes para el presente. La gran pregunta que Israel se empezaba a hacer, viendo todo lo que estaban viendo en el monte y comenzando a recibir las instrucciones para construir el tabernáculo, es cómo se vive con la presencia de Dios. Y eso nos empieza a introducir ya al libro de Levítico. Se necesitaban leyes precisas para saber qué significa para Dios que ellos llegaran a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Las personas no sabemos eso por naturaleza. Entonces era necesario que alguien se los dijera. Gente santa, las leyes civiles relacionadas con prójimo, y leyes para la pureza personal. Santidad expresada en la forma de vivir. Sacerdotes, leyes para saber cómo acercarse a Dios, el culto, las fiestas, los sacrificios, la adoración personal y comunitaria, más guiar a otros. Toda la ley sería un manual de cómo vivir como gente santa y reino de sacerdotes. Algo que hoy, por supuesto, necesitamos también. Entonces, no es algo pasado de moda, ¿se fijan? La ley era la palabra de Dios que los estaba redimiendo o santificando. Todavía Jesús dice, santifícanos con tu verdad. Tu palabra es la verdad.
Entonces no son palabras antiguas, hermanos. Son precisamente la manera en que Dios trabaja. Levítico 18, 1 al 4. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Este es un resumen para decir, ustedes tienen todo un trasfondo pagano que viene de Egipto y ustedes van a ser completamente atacados por religiones y creencias paganas cuando entren a Canaán. Ninguna de esas dos cosas deben seducirlos. Ustedes son una nación nueva, gente santa, sacerdotes. Yo los voy a instruir para que puedan vivir conmigo en mi presencia y mi presencia pueda habitar en medio de ustedes y no sean consumidos. Entonces la ley tenía un propósito enorme que recién estamos empezando a descubrir. Y por último, les digo que, y les animo a tener esto presente, si quieren imprimir esta última parte y pegarla en su refrigerador, yo creo que sería bien lindo, edificante. Éxodo, en términos bien resumidos, nos muestra simbólicamente cómo es el desarrollo espiritual de cualquier creyente. En primer lugar, todo comienza con la redención. La salida de Egipto es la libertad de la esclavitud. Eso es lo que pasó con cada uno de nosotros cuando recibimos a Cristo. En segundo lugar, viene el bautismo y eso queda simbolizado por el cruce del Mar Rojo, donde fueron simbólicamente cubiertos por las aguas, pero ellos pasaron en seco. ¿Se fija? Eso es el bautismo. Es la muerte a lo antiguo y el renacer a algo nuevo. Cuando estuvieron, después de pasar por las aguas, en la otra orilla, al frente del mar, una nueva vida les esperaba. Eso es el bautismo. Después tuvieron que ir al desierto. Entonces, de inmediato pasaron a lugares difíciles, porque era necesario reemplazar la mentalidad de esclavos por la de hijos libres. En el desierto es donde uno aprende quién es Dios, cómo le pido, cómo recibo, qué es lo que pide de mí. En el desierto, cuando no tengo ninguna otra cosa, en el desierto me doy cuenta de mi corazón, que está llena de quejas y exigencias. El desierto tiene función. Por lo tanto, no es raro que al creyente inmediatamente después de comprometerse con el Señor y su pueblo en el bautismo, le empiecen a pasar cosas, porque son desafíos de tiempos de desierto para purificar su vida y cambiar su mente de una mente de esclavo a una mente de hijo. Después viene la ley. No significa que nosotros estamos bajo la ley como Israel, pero sin duda hay códigos, hay ética que Dios espera, porque la ética habla más fuerte que la predicación. El comportamiento del pueblo pactado es un testimonio más poderoso que la predicación. Y ustedes lo saben perfectamente, sobre todo con la enorme cantidad de engañadores y de pastores chantas que hay hoy en día pululando por el cristianismo. El comportamiento es más importante que lo que decimos creer. Por supuesto, llegamos al punto maravilloso de la presencia de Dios, el momento del culto, el momento de nuestra intimidad, el altar personal. Eso es lo que representa el tabernáculo, la búsqueda de la presencia de Dios. Eso es cuando el creyente va creciendo y se da cuenta que su vida fue transformada para llegar a ser un adorador. Y por último, la entrada a la tierra prometida representa para nosotros la vida abundante que Jesús nos prometió en esta vida y por supuesto en la siguiente, porque en la siguiente no habrá más llanto ni lágrimas, sino que todo será paz. Estos 6 puntos, mis queridos, son sin duda un esquema simbólico que podemos encontrar en Éxodo y que nos ayudan a entender los pasos en la espiritualidad de todo creyente en toda época.
hasta ahí llegamos hoy. Por mi parte también, mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Me encanta verles y espero que también los que ven la clase después estén disfrutando, tomando apuntes, leyendo, haciendo sus tareas, porque mientras más participen, por supuesto, más van a aprender. Y teniendo los libros, completando el material, ¿ya? Nunca se queden solamente por los bordes, traten de profundizar mucho, mucho. Les va a hacer bien. Así que es todo por hoy. Dios les bendiga mucho, que descansen y nos vemos, si el Señor lo permite, el próximo miércoles. Amén. Amén. Gracias, pastor. Chao, chao. Sí. Gracias, pastor. Bendiciones Bendiciones para para todos. todos. Buenas Chao, noches. chao. Gracias.